Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Buenas tardes, chicos. Siendo las 17:30, vamos a dar inicio a nuestra nueva clase de biología. Ya vamos terminando todo lo que tiene que ver con genética, ya vimos lo de las hormonas, así que nos quedaría desde la próxima clase ya hablar sobre ecosistema y terminaríamos con la última unidad del plan común. Importante recordarles que acá abajo tienen el link para poder hacer las preguntas y que las podamos proyectar y todos puedan leerlas. Y además me pidieron recordarles desde Puntaje Nacional que es importante que ustedes actualicen sus datos en la página, ¿sí? Sus aspiraciones de carrera, sus preferencias. Así que los invito a modificar su información en el perfil, si es que hay alguna modificación, y si no, para que la vuelvan a ingresar. ¿Sí? Así a nosotros como Puntaje Nacional nos sirve bastante para poder determinar más o menos qué es lo que ustedes quieren. Ahora, la clase anterior, nosotros estuvimos conversando sobre genética, ¿verdad? La clase previa a esa estuvimos hablando de la genética de Mendel, Darwin, me estoy adelantando, a la genética de Mendel, ¿cierto? Donde conversamos respecto de la primera ley, que corresponde al monohibridismo, y también a la segunda ley, que corresponde al dihibridismo, donde nos dimos cuenta que el genotipo y el fenotipo se relacionan entre ellos. También pudimos determinar cuáles eran las formas de trabajo que tenían los científicos antiguamente, y también nos dimos cuenta que existen caracteres que se heredan de forma dominante y otros que existen de forma recesiva. La clase anterior, como les decía, estuvimos hablando de otro tipo de herencia, las modificaciones de las leyes de Mendel. Hablamos de la herencia intermedia, de la codominancia y de los alelos múltiples, además de hablar sobre todo de la herencia ligada al sexo. Ahora bien, importante es que tengamos todo este contenido en consideración, porque hoy nos espera una clase que yo ya les había comentado la semana pasada, que íbamos a hablar de las genealogías, de las mutaciones, de la clonación, y también vamos a hacer referencia a el cáncer. Entonces, comenzamos con las genealogías. Si se fijan acá en la imagen, tenemos la simbología que nosotros debemos manejar para poder identificar el tipo de herencia que nos muestra o nos arroja una genealogía. Una genealogía muestra el parentesco, las relaciones que se generan entre los individuos dentro de una familia a través de las generaciones. Sirve, por supuesto, para hacer seguimiento a ciertas enfermedades, a ciertas características dentro de la especie humana, dentro de otras especies también, por supuesto, pero nosotros nos vamos a abocar a las relaciones humanas. Importante, la mujer su simbología corresponde a un círculo, el del hombre a un cuadrado, ¿verdad? Si la mujer o el hombre tienen la característica, presentan la característica en su fenotipo, se colorean de color negro. Si es portadora o portador,
se pinta solamente la mitad o se hace un circulito al medio, o muchas veces, sobre todo en PSU, nos vamos a encontrar con círculos en blanco para seguir solamente los individuos de la característica. De esa manera es más sencillo identificar qué tipo de herencia estamos observando en esta genealogía. Una pareja se caracteriza por el círculo y el cuadro unidos por una sola línea. Cuando es consanguíneo, o sea, de la misma familia, se realizan 2 líneas. Y cuando hablamos de una familia, tenemos allá en la esquina una mujer, un hombre que tienen 2 hijas, ¿sí? Los números romanos se utilizan para nombrar a cada generación. Y los números arábigos, 1, 2 y 3, etc., se utilizan para identificar a los individuos dentro de cada generación. Entonces, aquí tenemos el primer tipo de herencia, que es herencia autosómica dominante. Una herencia autosómica dominante corresponde a los caracteres autosómicos, ¿cierto? Tiene que ver con todas las características no ligadas al sexo. Se va a presentar en proporciones semejantes en hombres y en mujeres dentro de la genealogía. Y además, el carácter no se va a saltar generaciones o va a aparecer con alta frecuencia. Si nos fijamos en esta genealogía, tenemos el carácter en un individuo de los parentales de la generación número 1. La generación número 2 presenta una alta frecuencia de este carácter, casi idéntico entre hombres y mujeres. En la tercera generación nos encontramos con una situación similar y en la cuarta similar, lo que significa que estos caracteres no se saltan generaciones, o sea, aparece siempre en todas las generaciones de una familia. Podemos mencionar algunos ejemplos como el color de los ojos café, que es dominante, por lo tanto una característica que se hereda a toda la descendencia. El pelo rizado en nuestra especie también es una característica dominante, así como la oreja con lóbulo. En la herencia autosómica recesiva nos vamos a encontrar con algo distinto. También corresponde a caracteres autosómicos que están en los cromosomas autosómicos, dentro del par 1 al 22. Se presentan en una baja proporción dentro de la genealogía, dentro del pedigrí, y además el carácter se salta generaciones o se va a presentar en baja frecuencia, como ya les decía. También nos encontramos con hombres y mujeres afectados en la misma proporción o en proporciones similares. No hay diferencias. En este caso nos vamos a encontrar con individuos que van a ser portadores. Por ejemplo, si observamos aquí, tenemos a esa hija que presenta una heterocigosis, ¿cierto? Es portadora, pero proviene de padres que son sanos, lo que significa que de una u otra manera esos padres también son portadores y le heredaron la característica a su hija, pero en forma recesiva. Aquí es más fácil identificar porque tenemos un matrimonio consanguíneo. Por lo tanto, es mucho más habitual encontrar algún tipo de carácter que se muestre en el fenotipo de tipo recesivo cuando existen los matrimonios consanguíneos. Eso ocurría habitualmente en la antigüedad, en las monarquías, donde por mantener la sangre azul, los primos formaban familia con otros primos y de esa forma se mantenían los genes. ¿Sí? Si se fijan en este caso, este hombre se casa con su prima y al tener 4 hijos presentan un hijo sano, 2 hijos portadores y un hijo afectado. De la característica que sea, por ejemplo, puede ser el color de los ojos. El color de los ojos claros es un carácter recesivo en nuestra especie. El pelo liso, el pelo claro también son caracteres recesivos. La oreja sin lóbulo también es un carácter recesivo. Entonces, si bien siempre ligamos toda esta información a enfermedades, no siempre tiene que ver con eso. Tiene que ver con los caracteres que son recesivos y dominantes. En la herencia ligada al cromosoma X también podemos encontrar herencia dominante y herencia de tipo recesiva. Por ejemplo, en este que observamos aquí, vemos claramente una herencia de tipo
dominante porque se presenta en todas las generaciones. Y un padre afectado determina que los hijos también estén afectados. La diferencia con el autosómico dominante en este caso es que va a ser mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Va a ser mucho más fácil identificar mujeres afectadas que hombres afectados. Entonces, si se fijan, aquí tenemos una madre afectada arriba que le entrega su cromosoma X a toda su descendencia, hijas e hijos. Pero el padre afectado le entrega su característica dominante, que está en su X, a las hijas y no a los hijos. Recuerden que el cromosoma Y es el que el padre le entrega a sus hijos, por lo tanto, los hijos varones de este padre afectado no van a ser afectados, a menos de que la madre esté afectada. Y además, las hijas siempre van a ser afectadas cuando el padre esté afectado y los hombres van a poder recibir este gen dentro del cromosoma X solo si la madre es afectada. Hablamos de herencia ligada al cromosoma X recesiva cuando la característica se presenta más en hombres que en mujeres, se salta generaciones y también tenemos la existencia de individuos que son portadores. Si se fijan acá arriba, esa madre portadora se cruza con ese hombre sano, la hija va a ser portadora porque recibe un X saludable desde el padre, pero el hijo de esa generación, en la segunda generación, va a ser afectado porque el X que recibe es de la madre. Y el X de la madre, al menos uno de ellos está afectado, por eso ella es portadora. En la tercera generación vemos que el padre afectado no tiene como resultado hijos varones afectados, sino que afecta a las hijas, pero van a ser portadoras. Y los hijos varones de una madre afectada van a ser en un 50% afectados. Me pregunta JM, consulta, ¿a qué enfermedad se refiere usted? Enfermedades relacionadas con la herencia ligada a X, por ejemplo, la hemofilia tiene este patrón y el daltonismo también tiene este patrón. Es una herencia recesiva, que lo vimos en la clase pasada. Y la herencia holándrica, nos falta una todavía, hace referencia a los genes que están solo en la parte no homóloga del cromosoma Y. Por lo tanto, si un hombre presenta una característica particular que es de herencia holándrica, se la va a traspasar a todos sus hijos varones, a ninguna de sus hijas, porque las hijas no reciben su cromosoma Y, sino que reciben su cromosoma X. Por lo tanto, aquí claramente solo los hombres son afectados dentro de esta genealogía. Por lo tanto, podemos inferir que la herencia es holándrica. Y ahora sí, finalmente, la herencia mitocondrial, que no se aborda mucho, tiene que ver con los caracteres que están dentro del material genético propio de cada mitocondria. ¿Sí? Ustedes saben que las mitocondrias que recibe un individuo son todos provenientes de la madre. El ovocito tiene todos los organelos y por lo tanto las mitocondrias que poseen sus células son las que les heredó su madre. No el padre, porque en el momento de la fecundación el espermatozoide se fusiona con el ovocito, pero lo único que ingresa desde el espermatozoide al ovocito es el núcleo. Las mitocondrias que están en el cuello del espermatozoide permanecen fuera y luego son reabsorbidas por células de defensa. No entra el espermatozoide completo al ovocito, por lo tanto, las mitocondrias que tiene cada individuo provienen 100% de la madre. Y estas mitocondrias, como ustedes ya saben por la teoría endosimbiótica, donde se postula que las células procariontes engulleron a otra célula procarionte que podía ser respiración celular y finalmente se transformó en una mitocondria, tiene su propio material genético. Y ese material genético es el que poseen todas las personas dentro de sus mitocondrias y proviene de su mamá. Ahora, si una mujer presenta esta característica dentro de su ADN mitocondrial, lo va a heredar a toda su descendencia. Si el padre es el afectado, por ejemplo aquí en la generación 2, el individuo 1, 2, 3, 4, 5,
es un hombre afectado porque viene de una madre afectada, pero ninguno de sus hijos va a presentar este tipo de herencia, no va a presentar el carácter porque el padre no le hace entrega a las hijas ni a los hijos de su mitocondria. Entonces, antes de pasar a las mutaciones, me hacen una pregunta acá que quiero responder inmediatamente. Profesora, ¿a qué se refiere usted cuando decía sobre la enfermedad del padre o la madre? Me refería a que cuando un padre o una madre presentan cierto tipo de enfermedad, por ejemplo el albinismo o la hemofilia o el daltonismo, en ese caso se va a heredar de cierta forma. Se sabe, gracias a el uso de los pedigrí, de las genealogías, que la hemofilia y el daltonismo se heredan de forma ligada al sexo. Y también son de tipo recesiva. Se salta generaciones. Mientras que el albinismo es una mutación provocada en un cromosoma autosómico que va a provocar la despigmentación. No hay pigmentación y eso puede ser heredado desde el padre o de la madre en la misma proporción. No es ligada al sexo y también es recesiva. A eso me refería con las enfermedades. Si hablamos de características o de caracteres, cualquier carácter puede ser heredado, pero se utilizan más las genealogías para hacer el seguimiento de alguna enfermedad genética dentro de una familia. Espero haber respondido esa pregunta. Ahora vamos a hablar un poquitito de las mutaciones en términos no evolutivos, sino que en términos genéticos solamente. Una mutación corresponde a un cambio, alteración en la información genética, ¿sí? Puede ser en un gen, en varios genes, puede ser en un cromosoma, puede ser en el cariotipo completo. Cualquier cambio en el material genético en general es considerado una mutación. Ahora bien, estas mutaciones pueden ser o beneficiosas, perjudiciales o incluso pueden ser neutras. Recordemos que el ADN, finalmente, a través del dogma de la biología molecular, se va a transformar o se va a expresar mediante proteínas. Si esas proteínas poseen los mismos aminoácidos independientes de la mutación, no va a ocurrir absolutamente nada, va a ser una mutación neutra. Si por el contrario se modifica mucho de este material genético, de este genoma, puede alterar las proteínas y finalmente desencadenar alguna enfermedad, algún síndrome, como lo vamos a ver ahora. Recordemos que las proteínas se forman a través de aminoácidos, ¿cierto? Si recuerdan, de cuarto medio, el código genético tiene dos características sumamente importantes. Una es universal, ¿cierto? Todas las células eucariontes poseen el mismo código genético, mientras que también es degenerado. Eso quiere decir que un aminoácido va a poder ser codificado por diferentes codones, diferentes agrupaciones de bases nitrogenadas. Por lo tanto, si se modifica un codón, puede que se modifique y quede como otro codón que determina el mismo aminoácido, lo que significaría que la mutación no afectaría absolutamente en nada. Las beneficiosas podrían permitir que se forme una mejor proteína o que se exprese más rápidamente, qué sé yo, o podrían ser perjudiciales, por ejemplo, en el albinismo. En el albinismo es una mutación genética que determina una enfermedad, que por supuesto es perjudicial para el individuo que la posee. Entonces, vamos a diferenciar entre tres tipos de mutaciones génicas, cromosómicas estructurales y cromosómicas numéricas. Las mutaciones génicas hacen referencia a la mutación dentro de un gen. Eso quiere decir que se puede cambiar, modificar o agregar o incluso sacar alguna base nitrogenada de un gen. Las mutaciones cromosómicas estructurales hacen referencia al cambio dentro de un cromosoma, pero a más de una base nitrogenada, o sea, puede ser a un gen completo, puede ser a un trozo de cromosoma. El cromosoma sigue permaneciendo presente en el genoma, pero
le falta una parte, lo que significaría que esos genes no están presentes. Y las mutaciones numéricas hacen referencia a la alteración en el número propio de la especie. En nuestro caso son 46 cromosomas los propios de la especie, por lo tanto, 47 cromosomas o 45 cromosomas correspondería a una mutación cromosómica numérica. Incluso existen mutaciones de tipo numérica que llevan a la posibilidad de tener, en vez de una célula diploide, a tener una célula triploide o tetraploide. En otras especies eso es normal. Por ejemplo, en la planta de la papa, esa planta tiene la característica de poder generar tetraploides, lo que significaría tener 2 veces su material genético completo. En nuestro caso, eso es inviable. Entonces, una enfermedad genética, llamada también enfermedad hereditaria o congénita, vamos a tener 3 tipos. El primer tipo van a ser los defectos monogenéticos que alteran a un solo gen, los trastornos cromosómicos que afectan al cromosoma, ¿cierto? Falta una parte del cromosoma o falta completo o se cambia. Y vamos a encontrar las enfermedades multifactoriales donde se afecta a 2 o más genes. Entonces, hablando de las mutaciones génicas o genéticas, nos vamos a encontrar con esta, ¿sí? La transición corresponde al cambio de una base nitrogenada, pero del mismo grupo. Aquí podemos ver que en el primero, donde teníamos A con T, se modificó a A por C. O sea, se cambió una base pirimídica por otra base pirimídica, timina por citosina. Eso, luego, durante la replicación, puede llevar a que las cadenas nuevas de los descendientes se mantenga una cadena normal, una doble hélice normal, pero la otra doble hélice se va a complementar con guanina, no con adenina, lo que tendría un cambio en la configuración de ese codón, lo que puede llevar o puede no llevar a una mutación en la proteína. En este caso tenemos la transversión, donde podemos ver que ocurre lo mismo, hay un cambio de base nitrogenada. La gran diferencia es que en este caso se cambia una pirimídica, que es la timina, por una púrica, que es la guanina, ¿cierto? Eso, al replicar el material genético, vamos a tener que una doble hélice que va a una célula hija permanece idéntica a la original, mientras que la otra célula hija va a recibir esta mutación, donde adenina ya no va a ser adenina, sino que va a ser citosina, lo que de nuevo puede llevar o puede no llevar a una mutación en la proteína debido a la degeneración del código genético. Aquí podemos ver otro tipo de mutación génica también, que es la adición, donde se agrega una base nitrogenada, lo que provoca que se corra toda la lectura de la traducción, de la transcripción también, lo que va a provocar, puede provocar un efecto en la formación de la proteína, porque ahora no es que se supla una base nitrogenada, sino que se corre. Por lo tanto, si antes era AUG, yo corro esto y le agrego una C, ahora voy a tener CAUG. Entonces me va a quedar CAU. Ese codón ya no codifica el mismo aminoácido que AUG. Por lo tanto, esto podría tener un mayor efecto en la síntesis de la proteína, en la secuencia de los aminoácidos, que las anteriores. La deleción corresponde a la pérdida de una base nitrogenada, o sea, es lo contrario a la adición. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Se va a generar el corrimiento, se va a correr la lectura de la hebra. Si se fijan, en este caso, se eliminó A y T. Si se elimina A y T, voy a tener entre medio un codón que no va a existir esta vez. Si no existe, no existe el aminoácido. Imagínense si ocurriera esto en una secuencia de inicio de una proteína.
no iniciaría jamás la síntesis de esa proteína, podría afectar mucho. Si está en el término, para marcar el término de la síntesis de la proteína, no va a terminar de fabricarse la proteína, no hay una proteína funcional. Si está entre medio, podría ser que por el degeneramiento del código siga existiendo esta proteína, pero también puede que no. Ahora, las mutaciones cromosómicas. Fíjense que en este caso tengo un cromosoma, ¿cierto?, que va a perder el último segmento. Los genes H e I se pierden en la delesión cromosómica, ya no es génica, es cromosómica, donde se pierde un trozo completo del cromosoma que involucra una mayor cantidad de genes. Por lo tanto, aquí ya no tengo solamente la pérdida de una base nitrogenada o la suplantación de una base nitrogenada, sino que pierdo genes, lo que significa que esas proteínas ya no pueden fabricarse. Es bastante más grave que las anteriores. Y acá en la duplicación vemos que tengo este cromosoma que va a ver duplicada una parte de sus genes. Eso puede provocar síndromes, ¿sí?, al igual que el de arriba. La falta de genes o el aumento, la duplicación del mismo gen puede llevar a algún tipo de problema. Entonces, el aumento de la información genética que se presenta en un cromosoma puede llevar a algún tipo de síndrome. La inversión, fíjense aquí, en este caso, los brazos largos del cromosoma tienen una secuencia de genes que se invierte. Se mantiene la cantidad de genes, no hay cambio de un gen por otro, no hay duplicación, siguen estando la misma cantidad, pero pensemos en lo que ocurriría al unir estos dos cromosomas homólogos. Al unir estos dos cromosomas homólogos, no van a tener sus partes homólogas, por lo que eso puede generar algún tipo de síndrome también, donde no se detecte la complementariedad de estos dos cromosomas. La translocación corresponde al cambio desde un cromosoma hacia otro cromosoma, pero no homólogo, lo que significaría que la información está presente, pero no va a poder complementarse con su cromosoma homólogo, lo que también determinaría que no se tenga la información en el lugar, en la posición donde se debe tener. Para que se exprese la información, tienen que estar los cromosomas homólogos en sintonía. Debe estar la información genética en ese lugar. La inserción es la incorporación de información desde otro cromosoma que no es homólogo. El anterior era la translocación, que era el cambio de posición de la información dentro de los cromosomas. En este caso, es incorporación de información nueva a otro cromosoma. Las euploidías, que es lo que yo les comentaba, que son las mutaciones cromosómicas numéricas, tienen que ver con el aumento, pero de todo el genoma. Si aquí yo tengo una célula diploide donde tengo cromosoma materno y paterno, en una triploidía voy a tener 3 veces cada uno de esos cromosomas. Y en una tetraploidía voy a tener 4 veces el mismo juego de cromosomas. Eso se da muchísimo en las especies vegetales, en las especies animales se da mucho menos, y en nuestra especie es inviable un individuo que es triploide o tetraploide. Y estas, que las conocemos un poco más, también son mutaciones cromosómicas numéricas, pero son las aneuploidías, que corresponden al aumento o reducción, pero en un par de cromosomas. Se puede dar un aumento a 47 cromosomas o una disminución a 45 cromosomas. Y puede ocurrir en cualquier par. Puede ocurrir entre el par 1 y el 22, que son autosómicos, o puede ocurrir en el par 23, que es el par sexual. En este caso, podemos ver un cariograma que nos muestra una triploidía, ¿cierto?, una trisomía del cromosoma 21, lo que nosotros conocemos como síndrome de Down, que, si ustedes lo piensan, todos los individuos que presentan este síndrome tienen características fenotípicas similares,
Eso debido a que lo que tienen triplicado son la misma cantidad de genes. También podemos encontrar una trisomía del cromosoma 18, llamado síndrome de Edwards. Podemos encontrar la trisomía del cromosoma 13, que es el síndrome de Patau. Y podemos encontrar los cromosomas sexuales también triplicados o no triplicados, sino que uno solo. Importante es que ustedes sepan que todos los cromosomas pueden pasar por este proceso. Este tipo de mutación cromosómica numérica no determina qué cromosoma afecta. El tema es que hay algunos cromosomas que tienen información genética muchísimo más relevante que al estar en triplicado o al estar uno solo se hace inviable con la vida. Por ejemplo, si pensamos, desaparece el cromosoma que tiene el gen para el grupo sanguíneo, no hay grupo sanguíneo, el individuo no puede vivir, ¿cierto? Por lo tanto, esas son mutaciones que son inviables con la vida. Y Amanda se me adelanta. Aquí tenemos un ejemplo relacionado con los cromosomas sexuales, ¿sí? Un cariotipo normal de mujer sería XX, un cariotipo normal de hombre sería XY. Una mujer con síndrome de Turner sería X0, ¿sí? Tendría 45 cromosomas y un solo cromosoma sexual. Tiene ciertas características que comparten todas las personas que tienen este síndrome porque tiene que ver con los genes. Y un cariotipo de tipo XXY sería un hombre con síndrome de Klinefelter. En este caso, en todos los casos de trisomías y de monosomías, es importante que ustedes recuerden que corresponde o que ocurren debido a la no disyunción de los cromosomas durante la meiosis. Habitualmente aparece en la PSU preguntas relacionadas con esto. La no disyunción de cromosomas en la meiosis ocurre habitualmente en los ovocitos, no en los espermatozoides. Recordemos que los espermatozoides se empiezan a fabricar desde la pubertad en adelante hasta que el hombre termina su vida, y en la mujer los ovocitos vienen relativamente listos, ¿cierto?, con cierto grado de madurez desde el útero de la madre. Luego en la pubertad se reactivan, pero solamente durante la fecundación van a terminar su meiosis. Lo que significa que estos cromosomas permanecen pegados entre ellos hasta el momento de una fecundación. Si una mujer de 50 años ovula y fecunda ese ovocito, su ovocito tiene 50 años. Por lo tanto, estos cromosomas permanecieron pegados 30 años fácilmente, lo que significa que al momento de despegarse puede ocurrir que los telómeros de los cromosomas no se despeguen por completo y arrastren a una cromátida o arrastren al cromosoma completo o arrastren un trozo de cromosoma hacia una de las dos células, lo que va a provocar algún síndrome. En el síndrome de Klinefelter nos encontramos con un individuo que es hombre, ¿sí?, tiene genitales masculinos, pero durante la pubertad desarrolla caracteres sexuales feminizados, no femeninos completos, ¿sí? No va a desarrollar todo lo que desarrolla una mujer porque, no, por ejemplo, no tiene genitales femeninos, pero sí va a desarrollar ginecomastia, que es el crecimiento de las glándulas mamarias, va a acumular grasa en las caderas, ¿sí? Va a tener diferentes características que presentan las mujeres. Y en el síndrome de Turner nos vamos a encontrar con lo contrario. Es una mujer, genéticamente hablando, fenotípicamente hablando también es una mujer, tiene genitales femeninos, pero no va a desarrollarse completamente ni va a tener un desarrollo sexual. Va a permanecer siempre como un individuo de características infantiles en su cuerpo. Ahora bien, la clonación es la multiplicación de uno o varios individuos a partir del núcleo de una célula somática, ¿cierto? Una célula diploide.
de cualquier parte del cuerpo excepto germinal, donde se utilizan ovocitos como material para implantar este nuevo núcleo, porque el ovocito es la célula especializada en la reproducción, por lo tanto su maquinaria interna tiene la capacidad de producir un individuo completamente nuevo. Lo primero que conocimos a partir de la clonación de un mamífero fue a la oveja Dolly, ¿cierto? Emblemática Dolly. Esta emblemática Dolly permitió a los científicos darse cuenta que se podía clonar a un individuo, se sabía ya que el material genético estaba dentro del núcleo, por lo tanto, al tomar un núcleo de una célula somática, se podía como rebobinar la memoria de este núcleo y permitir que volviera a formar un individuo completo, ¿sí? Como que se le borraba la memoria y este núcleo volvía a ser un cigoto y podía fabricar un individuo completo. Eso es lo que vimos con la oveja Dolly. Lo que también se notó en esta experimentación es que esta oveja nueva, nacida, clon de Dolly, clon de la oveja A, ¿cierto?, a la que llamaron Dolly, presentó en algún momento las mismas enfermedades que presenta una oveja de mayor edad. Por lo tanto, ahí se dieron cuenta que el núcleo, por muy rebobinado que estuviera, seguía manteniendo la misma edad y las mismas posibles fallas en su material genético. Desde ahí que notaron que no se podía trabajar con individuos de mayor edad, sino que debían trabajar con embriones. Todo esto surgió a partir de este experimento. Esta fue la primera clonación que se hizo con individuos unicelulares, ¿cierto? La acetabularia. En el año 60 lo realizó Hammerling. Lo que él hizo, ustedes ya lo deben recordar, cortó los sombrerillos, que es la parte superior de estas algas que son grandes, se pueden ver a simple vista, y les intercambió el núcleo para determinar en qué parte de la célula se encontraba la información hereditaria y logró determinar que se encontraba en el núcleo. Esto fue los primeros pasos que se dieron en clonación. Pero este era un individuo unicelular, por lo tanto, no podían verificar si se podía formar un individuo completamente nuevo. Eso lo hizo John Gurdon en su experimentación con Xenopus laevis, ¿cierto? La rana africana, donde tenemos claramente dos fenotipos identificables, la línea silvestre y la línea albina. Recuerden que es importante en genética que el fenotipo sea distinguible. Los caracteres deben ser bien identificados. Entonces, aplicó lo mismo, pero aquí utilizó los ovocitos de esta línea silvestre, donde los anucleó, les extrajo su núcleo e inyectó el núcleo de la línea albina, extraída desde las células del intestino, que eran diploides, por supuesto, dentro del núcleo. Esto rebobina toda la memoria del núcleo y logra obtener un renacuajo albino y finalmente una rana adulta albina, demostrando que también se podía clonar individuos animales. Luego ocurrió lo de Dolly, ¿sí? Y finalmente, para que también terminemos hablando de cáncer, el concepto se altera el control sobre el ciclo celular, ¿sí? Corresponde a errores en el material genético, pero en genes específicos, ¿sí? Tenemos dentro del ciclo de división celular, dentro de la mitosis, diferentes puntos de control que pueden ser durante todo el ciclo celular. Ese control del ciclo celular lo llevan a cabo los protooncogenes, que estimulan el ciclo celular y la reproducción celular, y los genes supresores de tumores que inhiben el ciclo celular, por lo tanto se mantienen en un equilibrio. La célula empieza a reproducirse, hay mucha, actúan los genes supresores de tumores, disminuye el crecimiento poblacional de esta célula. Cuando disminuye mucho, los protooncogenes activan el ciclo celular y esto empieza nuevamente. Cuando se desencadena un cáncer o un tumor, cuando agentes cancerígenos o carcinógenos
afectan al material genético en estos protooncogenes o en estos genes supresores de tumores. Por ejemplo, un gen normal es un protooncogen. Si ese protooncogen se expresa de manera normal, con una proteína normal, va a responder a un estímulo, ¿sí? Va a actuar la proteína. Si no hay estímulo, la proteína no actúa y eso sería la función normal de este protooncogen. Se reproduce la célula de manera regulada. Mientras que si ese protooncogen se expresa, ¿cierto? Hay estímulo, la proteína actúa, y si no hay estímulo también actúa, va a haber una actividad excesiva. ¿Qué va a ocurrir aquí? Actúan los genes supresores de tumores, evitando esta actividad excesiva. Ahora, cuando este protooncogen muta, ¿cierto? Hay varios factores de mutación, va a generar un gen mutado que se va a transformar en un oncogen. Ese oncogen se va a expresar, va a ser una proteína anómala, no normal, y eso va a provocar que la célula tenga una actividad excesiva. La célula ya no es controlada por los genes supresores de tumores, ni por los protooncogenes, y se reproduce de manera explosiva, excesiva. No hay diferenciación de tejido, por lo tanto esta célula ya no sabe lo que es y se transforma solamente en una productora de células, generando un tumor. ¿Qué tipo de tumor podemos observar? En la primera imagen tenemos un tejido de aspecto normal, sí, tejido mamario, células que están en contacto con sus células vecinas, se nota un crecimiento, se limitan entre ellas en el crecimiento, por lo tanto sería un tejido de aspecto normal. En el siguiente caso tenemos un tumor benigno, ¿sí? Que es de crecimiento lento, está encapsulado, o sea, encerradito, y su nombre generalmente termina con los sufijos oma. Por ejemplo, el papiloma, un papiloma es un tumor benigno que está totalmente encapsulado. Y un tumor maligno ya corresponde a lo que vemos en la última imagen, donde vemos que es una masa celular totalmente invasiva que es capaz de liberar células a través de la sangre, a través del sistema linfático, para finalmente generar la metástasis, que corresponde a la aparición de tumores secundarios en otras partes del cuerpo. Entonces, una metástasis corresponde a un tumor primario que se transforma de benigno en maligno, donde adquieren la capacidad estas células de viajar a través del sistema linfático y el sistema sanguíneo. Tienen la capacidad de destruir membranas, de romper enzimas, o sea, a través de enzimas romper y abrirse paso para salir del tumor original, viajar, llegar a cualquier parte del cuerpo y formar tumores secundarios. Eso sería la metástasis. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.